Por aquí, por detrás de mí, está la torre que da inicio a uno de los lugares que cuenta la historia de una de las ciudades más antiguas de Marruecos. Estamos en la ciudad de Marrakech entrando a una plaza que se llama la Plaza de Yamalfna. La Plaza de Yamalfna es uno de los pocos lugares en Marrakech en los que se puede respirar y sentir que estamos al aire libre. En la vieja ciudad, un laberinto de concreto lleno de muros y pasadizos y secretos. Uno de los secretos que se esconde detrás de estos muros tan antiguos son los famosos riad. Los riad es lo que le hace honor a esta frase árabe que dice que la belleza está por dentro. Por eso es que por fuera todos estos muros se ven acabados y destruidos de lo antiguos que son, pero por dentro se esconden unos lugares, unas obras maestras, unas piezas únicas de la cultura árabe, más específicamente de la cultura de Marruecos. Entonces los invito a que nos perdamos en este laberinto, en las calles de esta antigua ciudad, mientras también los llevo, si es que logro encontrar el lugar donde me estoy quedando, el cual siempre tengo la dificultad de llegar porque esto es muy grande, es un laberinto de verdad muy complicado de entender. Sin más que decir, amigos míos, vamos a darle. Estamos entrando en la plaza principal, que es esta plaza de aquí, muchachos. Como ven, este es el único lugar de la vieja ciudad, de la Medina de Marrakech, en la que podemos como expandir los brazos por fin y respirar. Cuando nos metamos van a ver cómo esos laberintos de muro nos hacen sentir así encerrados y chiquiticos, como si fuéramos hormigas en este gran hormiguero de muros de hace más de 1000 años. Esta plaza no es solo uno de los lugares más antiguos de Marrakech, este ha sido el epicentro de la cultura y de la identidad de la gente de Marrakech. Estos son los domadores de serpientes, muchachos, miren cómo hacen la vuelta. Esto de aquí es una cobra. لقب الكوبرا Pas méchant, c'est gentil. Regarde, mes Français nous touchent. فايبر دا فادا يا كم Circo pour vous, il fait un beau spectacle pour vous. Ok. Laisse. Thank you. You ever been bitten by the snakes? Yes. 2 hours sleeping. Ah, ok. Hours sleeping. Vea esta cantidad de frutas y de colores. Igualito que en Canadá. Ahí el hombre nos está haciendo un juguito de mango bien bacano. Viene exótico. Vea cómo lo hace. Mango. Mango, my friend. Yeah. Welcome Marrakech. Gracias. Los árabes son tremendos para negociar. Pero lo que ellos no saben es que los latinos también somos. Aquí, en estos países árabes, cualquier cosa que a uno le ofrezcan, sea el precio que sea, usted ofrezca menos de la mitad. Y aún así, ellos van a ganar bastante. A partir de aquí, amigos míos, dejamos la plaza y nos metemos en los callejones, mientras llegamos al destino final. Vean estos callejones, son laberintos y encuentro este tipo de puertas como a la mitad, todo construido así, pues obviamente súper viejo. Son callejones. Welcome to Morocco. Gracias, gracias. Bienvenidos a Marrakech. Gracias. Pues es así la cosa. Todos estos laberintos tienen estas puertas que uno no se imagina lo que hay adentro. Esto de aquí es un riad. Este también es un riad y este también. Y en estos callejones, estas puertas de aquí pueden ser fácilmente las viviendas de la gente local, ¿no? Aquí vive alguien. Aquí también vive alguien. La puerta número 1, usted golpea desde aquí, clean, clean. Es una locura, miren esas puertas todas elegantes en callejones como estos, donde usted se siente realmente atrapado entre los muros. La gente de esa época vivía así, en estas condiciones, y hoy en día pues hay muchos locales que siguen viviendo así. Wow, miren este pasillo que encontré por aquí. Esto es como un pequeño barrio dentro de la Medina. Y estos son ya hogares de personas que viven aquí. Esta es la casa de alguien. Aquí está la dirección. Estas son también casas de personas. Qué estilo de vida tan particular, ¿no? Y aquí también vive gente. Miren estas casitas de aquí. Miren estas puertas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ah, ya entiendo. 2 puertas.
Dos casas aquí, pues es la casa, el hogar de dos familias tal vez. Pero qué loco, ¿no? Pensar que en serio hay gente que este es su día a día. Miren esta puertica de acá. Qué belleza. Es muy bonito. Acá hay más entradas a más familias, a más casas, a más puertas. Son laberintos. Yo no sé qué tanto funcione Amazon para traer un paquete hasta estos lugares. Buena, señor. Saliendo un poquito de los callejones, este es uno de los ejemplos de todo lo que se esconde detrás de los muros. Usted camina, 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 pero no sabe lo que hay detrás de las paredes. Este lugar de aquí nos da una idea más precisa de lo que se esconde detrás de los muros de este laberinto. Esto, por ejemplo, es el Palacio, una de las familias más importantes del siglo XIX. Este lugar tiene aproximadamente solo 200 años, lo cual no es nada comparado a la antigüedad de la ciudad completa, ya que desde ese entonces las ciudades han sido muy caóticas, muy llenas de gente, entre tantos muros que uno no puede ni respirar. Las familias de plata, las familias importantes de billete, construían palacios semejantes, donde tenían su aire libre por dentro de los muros, por dentro de las paredes. El concepto de los palacios es muy básico. Tener aquí en el centro una plazoleta y en muchas ocasiones un gran jardín. Y alrededor tener todas las habitaciones. Aquí usted puede respirar aire puro, puede estar alejado del ruido, puede estar alejado de la gente y de los olores. Y eso es un gran lujo que solo se daban las personas de familias importantes en la época. Una familia muy humilde, ¿no? Ya tú sabes. Los pisos en mármol. Y también combinado con cerámica hecha a mano de obra 100% marroquí. Esto tomaba mucho tiempo y mucha gente para fabricar y muchísimo presupuesto. Aquí se escuchan los pajaritos, aquí hay árboles de naranjas, aquí hay verde, entre tanto concreto. Y miren el trabajo nomás de este pequeño descampadero, lo llamaría yo, que es como para esconderse del sol, un poquito de sombra. Y si vemos, los pisos siguen siendo el mármol. Todo esto es hecho a mano y todo esto aquí arriba con diferentes tipos de madera, igualmente tallado a mano con varios materiales diferentes. Miren cómo eran las habitaciones y quiero que recordemos bien este espacio. Miren los techos cómo son de altos, miren las paredes, miren cómo son a lo largo. No son tan anchas pero son bastante alargadas. Quiero que recuerden este espacio y este momento y les voy a avisar más tardecito por qué. Ya son como las 2:30 de la tarde, no hemos comido nada. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Según mi mapa, aquí hay un restaurante interesante. Se llama Via Via. Vamos a ver si mi mapa me lleva a los lugares correctos. Aquí o más arriba. ¿Dónde está mejor? ¿Aquí o más arriba? Me va a mirar a ver qué tal arriba. ¿Sí? Gracias. Gracias. La gente muy querida. El olor a comida muy bueno y la vista es espectacular. Miren esta terracita. Otra de las sorpresas que uno se encuentra en los pasillos de este laberinto de concreto con las vistas de Marrakech. Bueno, de los techos de Marrakech. ¿Hablas español? Un poco. ¿Un poco? Sí. Barriga llena, corazón contento, amigos míos. Vamos a volver a entrar al laberinto. Ahora sí vamos a tratar de encontrar mi hogar. Mira. Amigos míos, bienvenidos a mi barrio. Hemos llegado. Buenas. Bueno, señor. Sí, bueno. ¿Cómo está, señor? ¿Se va? ¿Me puede grabar? Así. Bien, gracias. Sí, ya va todo un youtuber el señor. Profesional. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuánto es que era? 80, pues como ¿no? Ya que es que encontrar los bolsillos con esta cosa es toda una tarea. Donne-moi un billet de 100. 100. Listo, gracias, señor. Hasta luego. Listos para la acción siempre. Hasta luego, señor, gracias por todo. Amigos míos, este es el pasadizo, este es el callejón, este es mi laberinto, que básicamente se ve y se siente como todo el resto de la ciudad. Aquí, estas puertas ocultan secretos, ocultan palacios en algunas ocasiones, ocultan tesoros,
como estas puertas de aquí también. Vamos a meternos por aquí, donde no sirve el GPS, uno se tiene que guiar, es por estas insignias, ¿no? Usted dice como, ah, listo, yo ya sé que por aquí volteo para allá. Yo ya sé que por los girasoles, volteando queda mi hotel. Que si no es por eso, no tendría la más remota idea. Vamos por acá, por aquí, en este callejón oscuro. Esta puerta seguramente es un Riad también. Esta puerta de aquí también, vea como dice, el Riad de Chergui. Es impresionante como detrás de estos muros hay semejantes lugares tan bacanos. Y esta es mi puerta, este es mi hogar, sean ustedes bienvenidos. Lo arreglé. Je le fixé, c'est pas si long là. Ah oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'avant je marchais sur le vêtement, mais là Ouais, c'est normal. ça marche. Ouais, bah c'est très Merci. bien. Je t'en prie. ¿Y están preparados, amigos míos? A la cuenta de 3, 2, 1. Esto es lo que es. Aquí comienza la situación. Esta es la plaza principal. Y todo esto es el edificio. Puertas adentro. Estas eran las casas de las familias de mucho dinero en ese entonces. Hoy en día conservan el estilo así marroquí para volverlo hoteles. Muchos de los hoteles en este país se llaman los Riad y son así como los vemos. Tienen sus propias piscinas, sus propios espacios. Cada uno de estos lugares tiene espacios sociales diferentes, habitaciones a todo lo largo con una gran terraza que es espectacular. Esto tiene un principio muy especial. Como todo está diseñado para tener áreas sociales donde la gente pueda compartir, donde pueda estar. Por ejemplo, aquí tenemos esta linda chimenea. Aquí tenemos otra salita, también con una piscina muy interesante. Y son chiquiticas, o sea, ahí cabe uno apenas para refrescarse en un día de calor, con una fuente y con toda la situación. Como lo vimos en el palacio anterior, este tipo de hogares trataba de copiar el mismo principio. Un espacio tranquilo donde usted no escucha absolutamente nada del exterior. Esa es mi habitación, pero primero les voy a mostrar alrededor. Por aquí la escalera. Wow, es que miren nomás cómo lucen estos lugares. Qué interesante, ¿no? Voy a ver si puedo entrar aquí a una de las habitaciones para mostrarles otra opción. Por ejemplo, tenemos esta habitación. Aquí está la luz, que no es que haya ayudado mucho, pero sigue siendo acogedor. Habitación principal. Y para 2 personas adicionales, esta es una habitación de familia. Vamos a seguir subiendo. Tenemos la primera sección de la terraza, donde se pueden ver los techos de las casas y los vecinos aquí en Marruecos. Ve, ahí tiene, este señor tiene su buena silla para solearse ahí la nalga, bien bacano. Ahí tiene unas gallinas, unos gallos, ya sé de dónde sale el sonido que me despierta en las mañanas. Y allá de fondo se ve la mezquita que estábamos grabando anteriormente. Inclusive, donde comenzó este video es en esa mezquita de allá. Y venimos por este pasadizo, donde tenemos algunas salas donde se hacen masajes y toda la cuestión. Por ejemplo aquí, salas para hacer masajes, ahí la tienen a la orden. Y una especie de turco. Una especie de turco marroquí. Bien interesante la vaina. Vamos para el otro lado. Algunos espacios donde la gente se acuesta, donde la gente puede estar tranquila aquí tomándose un vinito, una vaina bien sabrosa. Desde aquí, wow, es que mire cómo se ve. Todo esto es la misma casa. Todo esto es el mismo Riad o Riad, de pronto se diga en inglés. En francés sería Riad también. La casa del vecino. ¿Qué estará haciendo el vecino? Me preocupa. Vamos a mi habitación. Y aquí justo al lado de la piscina, primer piso, tenemos la habitación llamada Topase, donde me estoy quedando yo. Sean bienvenidos. Me hace el favor y se me quitan los zapatos. Y por aquí ingresamos a mi desorden. Esta es la habitación a todo lo largo de la situación. Tenemos todo este corredor hasta allá al fondo. Empezando pues por la cama. Aquí es donde tengo todos mis chécheres, cables, cargadores, todas las situaciones que ustedes saben. Aquí tenemos la ropita vieja ahí para lavar, los chiritos que uno tiene que ir lavando en el camino, trípode, una maleta para cámaras, un Mustafa que no deja de mirarme cada vez que salgo en pelota de la ducha. Me pregunto si sus ojos son cámaras. Este es el baño. Aquí tenemos un mueble muy antiguo, con la ropita, con toda la vaina, una caja fuerte, nada que ver ahí. Tenemos el baño, un espejito ahí, ya tú sabes. Y miren pues cómo es el baño, muy normal. Tienen 2 lavaderos ahí y su ducha con todo el estilo siempre igual. Los detalles en los techos
Los detalles en las lámparas, los detalles en cada uno de los accesorios es increíble. Y si se dan cuenta, la habitación va hacia lo lejos, a lo largo. Así como en las habitaciones de los palacios, del palacio que les mostré anteriormente. Quiero que recuerden este espacio y este momento y les voy a avisar más tardecito por qué. Son habitaciones que son angostas, pero son largas, son pasadizos hasta el otro lado de allá, con techos muy altos y así sucesivamente a todo lo largo de este hotel. Esa es la puerta, todo cubierto con unas lindas cortinas y usted sale aquí y está ya directamente en el área social. Aquí es donde le sirven a uno el desayuno siempre incluido en este tipo de ocasiones y allá queda la recepción. Este es el hotel, amigos míos. Esto es lo que 60 a 70 dólares te paga por día en Marruecos en estas condiciones. En este país uno puede encontrar cosas de 20 dólares, inclusive menos. Pero ¿ustedes qué opinan? Un lugar así, al estilo marroquí de antaño, de pura cepa, 60 a 70 dólares la noche con desayuno incluido en puro centro, en el puro corazón, que usted solo sale a caminar y está en toda la acción de la ciudad. Caro, barato, sino, ¿por qué? Eso ha sido Marrakech, eso han sido los Riad, eso es lo que se esconde detrás de las puertas, de los muros, de este gran laberinto de concreto. Mañana hay una aventura muy interesante en las montañas de Marruecos. Vamos a conocer algunos pueblos y algunos aspectos culturales de la gente de las montañas en este lindo país mientras nos despedimos avanzando hacia el sur de África. Espero que les haya gustado el tour y nos vemos en el próximo video. Saludos a la abuela marroquí. Chaolín.